Amén. ¿Cuántas dicen amén a esto? Y justamente esa es una de las características del amor de Dios que vamos a estar viendo esta noche, tú y yo. Vamos a estar meditando y como les estaba diciendo al comienzo, cuando nos suceden cosas malas, cuando te suceden cosas negativas, cuando la vida se deshace, tú piensas que llegó a su fin, ¿alguna vez te has preguntado si Dios realmente te ama? ¿Alguna vez es posible que te hayas preguntado, si Dios me ama, entonces, ¿por qué me suceden estas cosas malas? Si Dios me ama, ¿es posible que me sucedan realmente cosas malas? La palabra de Dios nos habla mucho del amor de Dios, ¿cierto? Nos habla innumerables veces y en muchos lugares. Nos dice Efesios, por ejemplo, 3:18 al 19, el apóstol nos dice, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho y cuán largo y cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Es mi deseo, dice él, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande. Nos está diciendo, es demasiado grande para comprenderlo todo. Esta es una de las características del amor de Dios. Es tan grande, es tan profundo, es tan ancho, es tan alto, que es muy difícil para nosotros llegar a comprenderlo en su totalidad. Y primera de Juan 4:18 nos dice que el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es perfecto. Y Romanos 8:38 al 39 nos dice, y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Justamente lo que acabamos de cantar tú y yo aquí. Y dice, cuando dice nada, menciona muchas cosas y dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y el versículo 39 dice, ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No es algo tan maravilloso, tan increíble lo que nos dice la palabra de Dios acerca del amor de Dios? Y Juan 1:17 nos habla de que el amor de Cristo, el amor de Dios es inagotable y que vino a nosotros por medio de Jesucristo. Y no hay nada más sublime que lo que nos dice acerca del amor de nuestro Dios. Uno de los versículos favoritos y más conocidos probablemente por todos, Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuán sublime es el amor de Dios. No nos cabe duda que el amor de Dios es grande, es perfecto, es suficiente. No nos cabe duda que Dios nos ama, ¿cierto? Estos son solo ejemplos del amor de Dios, de lo que nos dice la palabra. No cabe duda que Dios nos ama, ¿cierto? Pero mientras vamos a estudiar hoy día una porción del libro de Juan, vamos a estar meditando una porción del libro de Juan en el capítulo 11. Quiero abordar, al menos para mí, esta es una de las preguntas más difíciles que nos podemos hacer en la vida cristiana. Si Dios realmente me ama, como dice su palabra, ¿cómo puede permitir que me suceda esto? Y puedes completar la palabra esto con esa situación que solo tú conoces, con esa situación tan difícil, con esa situación tan dolorosa, desesperante. ¿Cómo es posible que si Dios me ama, permita que me suceda
esto y completa esto con esa situación que solo tú conoces. ¿Cómo es posible que si Dios realmente me ama, si Jesús realmente es mi pastor, si Jesús realmente está conmigo a mi lado en todo momento, si lloré, si clamé, si oré, le pedí, fui sincera, probablemente hasta ayuné, le supliqué, Dios, por favor, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta situación tan difícil. ¿Y qué pasó? Hemos tenido momentos en nuestras vidas, yo estoy segura, difíciles que nos han hecho preguntarnos, hacernos esta pregunta, en las que no hemos recibido respuestas o las respuestas que deseamos nosotros. Probable la respuesta haya sido silencio, ¿cierto? De hecho, nos podemos preguntar si Dios realmente me ama, porque he tenido momentos en que Dios no solo permitió que fuera de mal en peor, sino que permitió que fuera peor, de mal a imposible, algo imposible de soportar. Y a lo único que podemos aferrarnos en esos momentos es a las promesas que Dios en su palabra nos da. Amén. Y podemos aferrarnos a lo que nos dice la palabra del carácter de Dios y a que de alguna manera Él está trabajando en medio de toda esa situación. Me gustaría que pienses esta noche cuál fue esa situación que te hizo pensar y hacerte esta pregunta. Si Dios me ama, ¿por qué permitió que me pasara esto? Y si somos honestas con nosotras mismas, tratamos de olvidar estas situaciones difíciles, estos momentos difíciles y oscuros y no lidiar con ellos, ¿cierto? Pero si Dios realmente me ama, si Jesús está conmigo, si Jesús es mi buen pastor, si Jesús es quien me ama, como dice, si Él está conmigo y si sus promesas son verdaderas, entonces, ¿por qué, Señor? Nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Qué es eso tan difícil que te ha pasado en tu vida? Con lo que tú te puedas relacionar esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias para poder darle respuesta a esta pregunta tan difícil a través de un pasaje que se nos narra en el libro de Juan, en el capítulo 11. Y a partir del capítulo 11, hay 5 capítulos más que nos van a hablar justamente del amor de Dios. Y vamos a aprender cómo es que Él nos ama a nosotros, a nosotras, y luego Él va a responder la pregunta, ¿qué es realmente amarlo a Él? Y cómo es tener una relación personal con el Dios vivo y amarlo a Él. Entonces, ¿estás lista para comenzar este viaje? Pues yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, y vamos a buscar y vamos a contestar esta pregunta: ¿cómo podemos realmente creer que Dios nos ama cuando a veces no solo nos deja ir de mal en peor, sino que deja que tu vida o que tu familia o que tu salud o que tus relaciones o que tus finanzas pasen de mal a imposible? Y vamos a leer en Juan 11 del 1 al 3. Esta serie la he titulado El amor confía, y ustedes van a ver por qué. El amor confía en Jesús en tiempos difíciles. Vamos a tratar 3 puntos esta noche. El número 1 es: el amor confía en Jesús, aún en tiempos difíciles. Y a Jesús le trajeron un problema y vamos a leer cuál fue este problema. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor,
tu amigo querido, escuchen bien, tu amigo querido está enfermo. Ellas trajeron su problema. Era una situación bien difícil. Su hermano Lázaro estaba muy enfermo, enfermo de muerte. Y ellas acudieron a aquel que las ama, que las amaba, y con el problema. Y le dijeron, ellas trajeron su problema a Jesús, su fiel amigo, aquel que las amaba. Y todo lo que sucederá a partir de aquí, en este capítulo, se debe justamente al amor de Jesús, a que Jesús amaba a Lázaro, a que Jesús amaba a María y que Jesús amaba a Marta, y todo lo que sucede en la vida tuya y mía. Escúchame bien, todo lo que sucede en tu vida es porque Él te ama. Él te ama, pero a veces no lo podemos sentir así. No sentimos que es porque Él nos ama. Y aquí hay una aplicación. El amor confía en Jesús aún en tiempos difíciles. El amor le dice a tu corazón y le dice al mío, cuando pasas por una separación, o cuando pasas por un divorcio, o cuando descubres que tienes una enfermedad incurable o mortal, o cuando pierdes a alguien que amas. Yo sé que estamos en unos momentos bien difíciles. Muchos hemos perdido seres queridos, seres o amigos o personas que conocemos con esta pandemia. Cuando estás en esos momentos que no entiendes, que todo a tu alrededor se vuelve oscuro, cuando pierdes a alguien que tanto amas, cualquier situación en que tú estés, que se traduzca en dolor, en sufrimiento, cuando sabemos que nos encontramos en un gran problema, sabemos que el Señor nos ama, como a nuestro hermano Lázaro. Jesús nos ama de la misma manera en que amaba a Lázaro de esta historia, quien fue uno de sus amigos más cercanos, y le vamos a traer nuestro problema a Él, a nuestro amigo fiel. Y el amor dice, voy a confiar en ti aún en tiempos difíciles. Y puedes responder a la adversidad, a esta situación tan difícil. Podemos responder a la adversidad de dos maneras. Tenemos que elegir. Una, si Dios realmente me ama y permite que uno de mis seres queridos muera por el coronavirus o por otra diferente enfermedad o causa, o tenga una situación difícil, tú puedes decir, si Dios permitió eso, ese no es un Dios a quien yo pueda seguir, y te puedes apartar de Dios para nunca más volver a Él. Y la otra forma en que tú puedes responder a esta adversidad, a esta situación difícil, es, puedes confiar que Dios te ama. Y su amor nunca cambia. Y nada puede separarte de su amor, como acabamos de cantar. Y que tu problema tiene un propósito. Y sigues confiando en Él y nunca te apartas de Él. ¿Cuáles de las dos respuestas vas a dar a tu adversidad? Yo quisiera que fuera la segunda, que confíes en ese momento difícil que Dios te ama y que nada te puede separar, ni esa situación, ni la muerte, ni nada, ni aún el pecado, escúchame bien, te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y nunca te apartes de Él. La manera en cómo respondemos a la adversidad, lo que hacemos con el dolor que experimentamos en nuestras vidas, nos dice mucho sobre el amor, y nos dice mucho qué es lo que nosotras realmente amamos y a quién realmente amamos, y si confiamos realmente en Dios. Recuerda que el amor confía, el amor confía. Si dices que amas a Dios, el amor
confía. Y la historia continúa aquí en el capítulo 11, porque después de este problema que fue presentado al Señor Jesús, fue llevado a Jesús, en Juan 11:3 dice, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo, ¿cierto? Y Jesús responde a este problema en el versículo 4 al 6 y dice así, y este es uno de los momentos que vamos a leer ahora, en que leemos esto y tú piensas, wow, esto no se siente muy amoroso o una demostración muy grande de amor. Cuando escuchó esto, que su amigo cercano Lázaro estaba enfermo, miren lo que dijo Jesús en el versículo 4. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y luego simplemente, menos sentido puede que te haga lo que sigue aquí. Él enfatiza, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y luego leemos la siguiente línea, que dice el versículo 6 y dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Imagínense ustedes, no sé tú, pero yo si hubiera estado en el lugar de María, de Marta y mi hermano, el amigo querido del Señor Jesús, del Maestro, de aquel que lo amaba, que hacía milagros, y le mando a decir, mi hermano está enfermo, va a morir, y él me manda a decir de vuelta, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y decide quedarse 2 días más en el lugar que estaba. Imagínense ustedes humanamente cómo se deberían haber sentido las hermanas de Lázaro, Marta y María. Se notaba que ellos tenían una relación muy cercana. Imagínense ustedes cuando si hubiera habido un mensajero que llevó el mensaje al Señor Jesús a la ciudad donde Él se encontraba, me imagino que Marta y María estuvieran desesperadas esperando la respuesta y estarían pensando, ¿irá a ser un milagro a distancia desde allá de la ciudad donde se encuentra? ¿Va a volver inmediatamente corriendo a sanar a nuestro hermano, a su amigo querido? O tal vez va a ser un milagro a distancia, o solo va a decir una palabra y lo va a sanar. Pero cuando ellas reciben la respuesta de Jesús, que decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba, nosotros podemos decir, wow, ¿por qué? ¿Cierto? Humanamente no lo entendemos. Y lo que podemos deducir del texto es que Lázaro debe haber muerto poco después que esto sucedió. No sé qué te parece a ti, pero esa respuesta no se siente muy amorosa. Decía que amaba a María, que amaba a Marta, que amaba a Lázaro, y su respuesta es quedarse 2 días más en el lugar que estaba. Señor, perdóname, pero no entendemos por qué reaccionaste así. Así nos puede pasar también en nuestra vida. Señor, si tú dices que tú me amas y yo te estoy pidiendo ayuda, y yo estoy clamando a ti, Señor, ¿por qué? ¿Por qué decides no hacer nada y quedarte y esperar? ¿Cierto? Y al final de esta historia, mucho de esto que ahora no hace sentido, no tiene sentido tal vez para nosotras, muchas veces la manera en que el Señor actúa, el que el Señor responde al problema no es la manera en que nosotros esperamos, ¿cierto? Marta y María esperaban una reacción inmediata del Señor Jesús, una sanación de su amigo querido, pero no, Él esperó 2 días y muchas veces no entendemos por qué el Señor responde de la manera en que lo hace. Pero solo quiero recordarles que Marta y María eran tan humanas, tan mujeres como tú y como yo, y que en aquel momento no tenía ningún sentido para Marta, ni tampoco tenía ningún sentido para María. Y solo te diré que personalmente hay momentos de mi vida, y probablemente de la tuya, que has sentido que no han tenido ningún sentido para ti, ¿cierto?
Hay momentos en la vida que uno puede haber dicho, esto no tiene sentido, Señor, ¿cierto? Y la aplicación número 2 aquí es que el amor confía en el tiempo de Dios, incluso cuando no tiene sentido la espera. El amor confía en el tiempo de Dios, aunque no tenga sentido la espera. Pero cuando tú obedeces a Dios, cuando tú aceptas la voluntad de Dios, suceden grandes cosas, ¿cierto? Suceden grandes cosas y todo lo que te puedo decir es que probablemente tú has tenido algún momento en tu vida en que has sentido que el Señor te ha dejado así, como a Marta y a María, en el limbo o en el stand-by, esperando, ¿cierto? Yo los he tenido y les he compartido a ustedes tal vez en sesiones anteriores qué fue lo que pasó conmigo, con mi carrera de medicina y cómo el Señor me dejó en espera por 2 años. Por 2 años estuve esperando después de haber aprobado mis exámenes de medicina aquí en los Estados Unidos porque se resolviera un papel, un trámite que hacía falta para poder tener mi certificado de médico en los Estados Unidos. 2 años y yo decía, Señor, pero ¿por qué? Si tú me amas, ¿por qué permites que pase esto? 2 años estuve esperando hasta que yo decidí que hacer la voluntad de Dios. Y si no llegaba el papel, y si no llegaba mi título, mi certificado, yo decidí hacer la voluntad de Dios. Y Dios es tan grande y su amor es tan perfecto que inmediatamente, escuchen esto, que creo no les conté la vez pasada cuando les hablé de mi testimonio, que inmediatamente pasaron 2 años de espera. Así como Marta y María estuvieron 2 días esperando que el Señor regresara para sanar a su hermano. Yo pasé 2 años de espera, esperando en el Señor por aquel diploma de médico para poder ejercer mi carrera aquí en los Estados Unidos. Pero cuando yo decidí hacer la voluntad de Dios y decirle, Señor, tu voluntad, no la mía. Si tu deseo es que yo te sirva, Señor, en tu ministerio, en el ministerio, en la enseñanza de las mujeres, en la enseñanza de tu palabra, heme aquí, Señor. Estoy lista, estoy dispuesta. Y Dios es tan grande y su amor es tan perfecto que en respuesta a mi actitud, a mi respuesta a Él de obedecer su voluntad, a una semana de haber decidido seguir a Cristo en el ministerio y dedicar mi vida 100% al ministerio, yo recibí por correo mi diploma de médico de los Estados Unidos. ¡Qué gran respuesta de mi Dios! Por eso yo les digo, el amor confía en el tiempo de Dios, aun cuando no haga sentido la espera. El amor confía en el tiempo de Dios porque su tiempo es perfecto y Él tiene propósitos y Él los va a cumplir. Así es que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas trae grandes cosas a nuestras vidas, ¿cierto? Y me imagino que como yo, tú también has tenido tiempos en los que te has quedado así esperando en el Señor. No te desanimes. El amor confía en el tiempo de Dios. Y hay ciertas cosas que debían suceder en mi persona, ciertos cambios. El Señor tenía que trabajar conmigo durante estos 2 años para poder capacitarme, equiparme, para yo poder hacer la obra del ministerio. Yo no lo entendía en ese momento, pero ahora lo puedo entender. Y estoy segura que tú hay cosas en tu vida que no has entendido en ese momento. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que esto pase? ¿Por qué la espera? Pero ahora, tal vez, una vez que Dios ha contestado, que Dios ha resuelto ese problema en tu vida, tú puedes entender por qué. Porque Él usa ese tiempo para prepararnos, para equiparnos, para cambiar cosas en nuestro carácter, para hacer cambios y transformaciones que son necesarias para que lleguemos a cumplir el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Y puedo decirte que no importa cómo se sienta
o se vea el tiempo de Dios, tal vez se puede sentir muy largo, se puede sentir muy pesado. No importa cómo se sienta, cómo se vea el tiempo de Dios, Él está a tu lado. Y aunque simplemente no lo entiendas, confía en el tiempo de Dios. Amén. Y Jesús, vamos a pasar al tercer punto que quiero hablarles esta noche, y es que el amor también confía en el plan de Dios. El amor confía en el plan de Jesús incluso cuando nuestra seguridad se siente amenazada. Y les voy a contar por qué. Y vamos a seguir leyendo la historia de Lázaro. Jesús anuncia el plan que Él tiene a sus discípulos para resolver el problema. Y vamos a leer en Juan 11, del 7 al 16. En el versículo 7 dice: después dijo a sus discípulos el Señor Jesús: volvamos a Judea. Ya habían pasado 2 días y dijo: volvamos a Judea. Y en el 8 dice: Rabí, objetaron ellos, los discípulos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? Le dijeron sus discípulos. Y entonces, ¿qué creen? Ese era el plan de Jesús. Sus discípulos no estaban muy de acuerdo con el plan porque su vida corría peligro, ¿cierto? Habían estado allá y los habían tratado de apedrear, de matar. Aquí está el trato. La última vez que estuvieron allí, los discípulos y Jesús trataron de matarlos. Y los discípulos decían, pueden estar pensando, esto es lo que yo me imagino, ¿no? Que los discípulos posiblemente estaban pensando: te seguimos, dejamos nuestros hogares, hemos dejado nuestros negocios, tal vez nuestros trabajos, estamos totalmente comprometidos contigo, Señor, somos tu pueblo, somos tu equipo, creemos que eres el Mesías, casi, pero Señor, casi nos matan la última vez que estuvimos en Judea y vamos a volver. Yo me imagino que esta debe ser una conversación coloquial, ¿cierto? O al menos el pensamiento en la cabeza de los discípulos. Todo tu ser te dice que esta no es una buena idea, esto no es un buen plan. Pero los discípulos dicen: pero sabemos que tú eres el Mesías, que tú eres Dios. Observe lo que dijeron los discípulos: Rabí, tú eres el maestro, tú eres la autoridad, somos tus seguidores, pero casi nos matan. Ellos estaban temerosos. Y luego Jesús responde a ese miedo profundo y emocional que tú y yo sentimos humanamente ante el peligro, con algo que creo que fue muy útil. Y en el versículo 9 del capítulo 11 dice, el Señor les contesta: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús: el que anda de día no tropieza, porque tiene a la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene la luz. Y te preguntarías tú, o los discípulos se preguntarían en estos momentos: bueno, Señor, ¿en qué nos ayuda esta respuesta? No está muy clara, nos van a matar y tú nos estás hablando del día y la noche y de la luz. Y por supuesto, yo creo que los discípulos pudieron comprender lo que el mensaje que el Señor les estaba dando en este versículo, y era transmitirles que Él era la luz del mundo y que mientras ellos estuvieran con Él no tenían que temer, porque Él, el Señor, era la luz. No importa las circunstancias, el momento en que tú te encuentres, los problemas. Hay muchas formas lógicas en que uno trata de escapar humanamente de las situaciones peligrosas o de los problemas. Y ¿sabes qué? Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios y cuando caminas con Jesús, estás en la luz. Estás en la luz. Ese es el lugar más seguro del mundo y más claro, y es el mejor lugar para ti. Y entonces Él le explica a sus discípulos qué van a hacer y por qué lo van a hacer. Y en el versículo 11 del capítulo dice: dicho esto, añadió Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y el 12 dice: Señor, respondieron los discípulos, si duerme,
es que va a recuperarse, dice mi versión. Y traducción de esto sería para ellos, le estarían diciendo a Jesús, si está dormido se va a recuperar, no tenemos que ir, ¿cierto? Pero el versículo 13 dice, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos no pensaron que se refería al sueño natural. Sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, en el versículo 14. Y el 15 les dijo esto, y por el bien de ustedes me alegro, escuchen, por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo, dijo Jesús en el versículo 15. Pueden subrayar esto, pueden poner esto en línea, en letras grandes. Y por el bien de ustedes, porque esa es la razón, esa es la explicación, ese es el motivo por el cual Jesús se detuvo y Jesús esperó 2 días donde estaba. Fue por amor. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí para que crean. Y el motivo de Jesús de llevar a sus discípulos a una situación peligrosa y aterradora también fue el amor. El amor a ellos, ¿para qué? Para que creyeran, para que pudieran creer realmente que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Dios mismo. Él quiere que creas, Él quiere que tú y yo confiemos en Él. Y por el bien de nosotros, muchas veces hace cosas que no entendemos, pero las hace para que creamos quién es Él y para que creamos en Él. Él quiere que tú creas, Él quiere que confíes en Él en todo tiempo, no solo en los tiempos buenos, en los tiempos malos también, que confíes en Él en todo tiempo y por eso Él va a hacer y Él hizo algo para ayudarle a sus discípulos, por amor a ellos, esperó. Y ustedes van a ver por qué. Vamos a continuar esta historia más adelante en el próximo encuentro que tengamos, pero Él lo hizo por amor a sus discípulos y para que ellos creyeran. Escuchen esto. En el 16, dice el versículo 16 de Juan 11, entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. O sea, estaban dispuestos a morir, sabían lo que le iba a pasar. Y creo que puedes leer esto como un poco de falsa valentía, porque primero no querían ir, les decían, pero Señor, nos trataron de matar, ¿cómo vamos a regresar allá? Y ahora Tomás le dice al resto de los discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Y creo que podrían imaginarse esto. Y más tarde se darán cuenta de que también él y los discípulos necesitaban ir y experimentar el peligro y confiar en el Señor en el peligro también. Pero ellos habrán dicho, pero te hemos estado siguiendo, dijimos que éramos leales, Él va a regresar, iremos con Él, si morimos, morimos, porque para eso estamos junto a Él, para eso nos inscribimos, en otras palabras. Y si Él es el Salvador del mundo, pensaría los discípulos, si Él es el Mesías, si Él es la única esperanza, entonces tenemos que seguirlo, pase lo que pase. Y aquí está otra aplicación para ti y para mí. La número 3, y el amor confía en el plan de Dios. El amor confía en el plan de Jesús como lo hicieron sus discípulos. Incluso cuando nuestra seguridad se ve amenazada. Lo seguimos, dijeron sus discípulos, y así debemos de decir tú y yo, hijas de Dios, que profesamos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo seguimos independientemente de lo que cueste. Lo seguimos aunque las leyes cambien, lo seguimos. Aunque las finanzas cambien, lo seguimos. Aunque tu salud cambie, lo sigues. Aunque la gente te traicione, te defraude,
tú le sigues a Él, aun cuando el precio de ser su seguidor, seguidora de Cristo, sea más alto de lo que pensaste, cuando es difícil, cuando tienes miedo, tú síguele a Él. Tú sigue al Maestro como lo hicieron los discípulos. Creo que uno de mis personajes, y ya les he compartido y lo trajimos a estudio, uno de mis personajes favoritos del Antiguo Testamento es justamente una mujer. Y ya hemos tenido un estudio de ella y seguramente ya saben a quién me refiero. Y justamente es una mujer valiente, que fue muy, muy valiente, aunque muchos no lo resalten, pero para mí ella fue muy valiente y fue un momento en la historia del pueblo de Israel, ustedes saben, donde había un edicto para eliminar a todo el pueblo judío que vivía en Persia, y ya saben de quién estoy hablando. Y todo el pueblo y todos los judíos iban a ser aniquilados. Y había una chica hermosa, joven, que se llamaba Esther, y ustedes ya deben haber conocido de Esther a través mío, de la palabra o de otros estudios. Ya hemos hablado de Esther, es muy querida, un personaje muy favorito para mí, de quien nadie sabía que ella era judía, ¿cierto? Nadie sabía que era judía, y ella termina a través de un conjunto de diferentes acontecimientos en su vida que nunca entendió por qué, pero ella llegó al reino, ella llegó a ser reina, ella llegó a ocupar el trono de este gran imperio persa. Y su tío Mardoqueo, ¿se acuerdan de él? Le dice, y esta es mi versión, no es lo que la palabra textualmente de la Biblia le dice, creo que Dios te puso en el trono para un momento como este. ¿Recuerdan esa parte? Ve y dile al rey que tú eres judía y que muchos judíos habemos aquí en Persia y que vamos a ser todos exterminados por culpa de este edicto, y tú tienes que interceder por nosotros. Y se acuerdan que el temor que Esther sintió y lo que ella le respondió a su tío Mardoqueo y le dijo, pero tú sabes lo que me puede pasar, tú sabes lo que me puede pasar, me puede costar la vida. Fue una situación similar. Estaba su vida en riesgo, como estaba la vida de los discípulos si volvían también a Judea, ¿cierto? Y ella tuvo que tomar su decisión, y ella tuvo que ir ante el rey, y ella tuvo que abogar por su pueblo, y le dijo, ¿sabes qué? Si no lo haces, vas a morir tú y tu gente y tu familia, pero tal vez Dios te ha puesto ahí para un momento como este. Tal vez Dios te ha puesto y te ha traído ahí en esa posición para un momento o para este preciso momento. Y yo pienso al mismo tiempo en nosotras, en ti y en mí. Y pienso en nuestros países, pienso en dónde tú vives, dónde yo vivo y las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y para un momento como este, para un momento en que el plan de Dios parece que podría ser peligroso para ti y para mí, para un momento como este, Dios te ha puesto a ti en ese lugar donde tú estás, me ha puesto a mí en este lugar donde yo estoy, en un momento que parece, como para los discípulos, parecía peligroso el volver. Puede parecer, este momento en que tú y yo estamos viviendo puede ser peligroso para ti, un momento en el que temes tal vez declarar, profesar tu fe libremente y defender los valores cristianos que tú y yo profesamos. Probablemente temas que te ataquen por ello, o que te rechacen, o probablemente puede ser un momento en el que es peligroso para obtener un ascenso en el trabajo o una posición mejor en el trabajo, o podría poner en peligro alguna de tus relaciones familiares si tú expresas, si tú declaras tu fe y si tú la pones en práctica, o podría ser un momento donde podría causar incluso algo de persecución en tu vida o de rechazo. No somos ajenas al mundo en que estamos viviendo. Nada
no favorece mucho, cierto, a los ideales y a los valores y a la fe cristiana. No favorece para nada el mundo en que vivimos, a nuestra fe. Pero podemos que sintamos que estamos en peligro si lo hacemos. Pero creo que este es el momento en que nosotras, como Esther, digamos, y como dijo este discípulo Tomás, para un momento como este he creído. Para un momento como este he creído. Amo a Dios, y si digo amar a Dios, si amo a Dios, confío en Él aún en tiempos difíciles. Si digo y si profeso amar a Dios, pues tengo el amor, confía en Jesús. El amor confía en Dios, aún en tiempos difíciles. Amo a Dios y confío en su tiempo. Amo a Dios y aunque no entienda su plan hoy día, voy a ser como Tomás. Y voy con Él sin importar lo que pase, si mi vida corre peligro. Amo a Dios y confío en su plan. Y como Tomás, voy con Él sin importar las circunstancias o las consecuencias que esto me traiga. Y ese es mi deseo para ti, mi hermana, esta noche. Que nosotras que decimos amar a Dios, podamos realmente confiar en Él, aún en tiempos difíciles. Que podamos confiar en que su tiempo es perfecto, aun cuando no haga sentido ahora. Y el amor también confía en el plan de Dios para tu vida. Aún así, cuando tú veas que esas circunstancias te puede traer consecuencias negativas para tu vida. Espero que haya sido de bendición esta meditación de hoy. Vamos a continuar. La historia de Lázaro no termina aquí y les voy a adelantar que termina de una manera maravillosa. Y yo sé que muchas de ustedes la conocen, pero vamos a ir analizándola versículo por versículo y vamos a llegar a la respuesta de si Dios me ama, ¿por qué permite que esto me suceda? Amén. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes y si ha sido de bendición, espero que lo compartan con sus amigas, con sus conocidos o conocidas, para que la palabra de Dios pueda ser de bendición también en la vida de otras mujeres. Y vamos a orar a nuestro Dios amoroso y después de eso nos despedimos como siempre alabándole a Él. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos, Señor, porque tu amor es perfecto, porque tu amor es completo, porque tu amor es suficiente, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar, porque si decimos que te amamos, Señor, ayúdanos a confiar, Señor, en ti, a confiar en los momentos difíciles, a confiar en tus tiempos, aunque no entendamos, Señor, por qué, y a confiar en tu plan, porque sabemos que es perfecto. Bendice, Padre mío, a cada una de las personas que están aquí en este momento reunidas, conectadas junto a nosotras, Señor. Bendice a sus hogares, bendice sus familias, Señor. Cuídalas, protégelas, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, te pido esta noche que durante toda la semana, Señor, ellas puedan experimentar tu gran amor. Abrázalas, Señor, con tus brazos alrededor de ellas y que puedan experimentar ese amor, Padre, que tú solamente sabes dar y que solamente puede llenar nuestros corazones. Bendícelas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.